Es una alegría celebrar con ustedes esta primera misa del día de Santa Inés. De una manera especial, Dios vincula los patronos a las comunidades y a las parroquias, y también obviamente que tiene que ver con la educación y la formación que uno tuvo, ¿no? Yo me crié en la parroquia de Varela, que está bajo el patronazgo de San Juan Bautista, y realmente el párroco era el primer devoto de San Juan Bautista, así que de alguna manera es como que tengo en el ADN del ministerio ser muy devoto de los santos a los cuales sirvo en las comunidades y que ellos son los patronos, y que de alguna manera, como les decía, misteriosa, pero realmente el patrono está unido a esa comunidad. Entonces es importante, así como el superior, cuando en una congregación adquiere la santidad, también está obligado, como sujeto humano, desde el punto de vista que ha hecho un servicio a la Iglesia en las cosas puntuales, podría llegar a tener algún defecto. Hemos conocido en el siglo pasado algún caso lamentable de algún fundador de una congregación relativamente nueva que no tenía una vida acorde a la fe. Pero nosotros sabemos que Dios también se vale de instrumentos, y de instrumentos no dignos. De hecho, la oración colecta de Santa Inés habla de que Dios elige a lo pequeño, y a veces esa pequeñez también está en la fragilidad humana, pero Él continúa su obra. No es nada nuevo en la revelación, porque ya en el Antiguo Testamento un profeta dice que si los profetas y los encargados del pueblo los abandonarán, yo seré tu pastor, Israel. Si los pastores legítimos abandonan al rebaño, siempre tenemos este sumo sacerdote que mientras vivió ejerció la misericordia. Hoy el Evangelio, después de 5 evangelios que lo pelean a Jesús, hoy tenemos un Evangelio pacífico, como un raconto de lo que Él hace, y precisamente se centra en esa misión de Jesús misericordiosa, sanadora, liberadora de esos espíritus que mandaba a callar para que no distraigan a la gente con, así digamos, con una catequesis exagerada en el sentido de el Hijo de Dios o el Mesías, para que lo busquen solo por los milagros y se cierren al signo que el milagro significa, que es el camino para que nosotros entendamos que Dios está entre nosotros. Es el sumo sacerdote del cual habla la primera lectura, la carta a los Hebreos. Recordemos lo que dijimos al principio de esta carta, que la comunidad a la cual está dirigida era una comunidad nostálgica del templo, de los sacrificios, del sacerdocio del Antiguo Testamento. Y el autor hace ver que el sacerdocio del Antiguo Testamento es figura del Nuevo, por eso el Salmo, ¿no? No quisiste holocausto ni sacrificio, por eso dije, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y Cristo, purificándose, haciendo la voluntad de Dios, aprendiendo a obedecer por medio del sufrimiento, se vuelve el eterno y verdadero sacerdote, como decíamos, Melquisedec, sin principio, sin fin, un sacerdocio permanente en el cual realiza de una manera plena la idea del sacrificio, porque Él es el sacerdote y además es la víctima. Los sacerdotes del Antiguo Testamento constantemente debían ofrecer sacrificios, por así decirlo, incompletos, porque lo tenían que hacer por ellos y por el pueblo y repetirlos cada día, porque tampoco ellos tenían la posibilidad como sacerdotes humanos de rescatar a la víctima. En cambio, en Cristo el Padre rescata a la víctima, lo resucita y lo vuelve entonces ese sacerdote que de una vez por todas nos santifica y nos reconcilia con el Padre. Ese adverbio que explota también San Pablo, ¿no? El effapax, una vez por todas Cristo muere por nosotros. Y eso es lo que tenemos la fortuna de celebrar juntos en la Eucaristía, ese sumo sacerdote que se inmola a sí mismo de una vez por todo y nos hace partícipes de ese sacrificio que nos limpia, nos purifica y nos devuelve al camino al Padre, con la intención de que nosotros también lo aceptemos y con nuestra voluntad libre sigamos ese don, esa gracia que nos regaló. Estos días la liturgia, de manera libre pero importante y antigua, tenemos 3 santos para nuestra cultura, sobre todo occidental,
muy importante estos mártires. Ayer meditábamos en San Fabián y San Sebastián, ¿no es cierto? Estos dos santos que no murieron juntos, pero que la liturgia los asimiló, sobre todo el Papa Gregorio, en la gran epidemia del 680, invocó especialmente a San Sebastián, porque en las saetas, en las flechas, veía el castigo. El Papa Gregorio tuvo la misión sobre lo que actualmente es el Castillo Sant'Angelo, de ver un ángel con la espada, y cuando después de las rogativas que él hizo, el ángel guardó la saeta de alguna manera con la cual estaba hiriendo al pueblo. Entonces San Sebastián, sobre todo en la Edad Media, pasó a ser protector contra las epidemias. Y San Fabián tuvo que luchar también con el problema, muriendo el mártir, tuvo que luchar con el problema de los lapsi. Los lapsi eran aquellas personas que no querían sufrir y entonces conseguían un certificado falso de que habían hecho el culto a los dioses falsos, o hacían el turificati, y entonces después, cuando venían a la comunidad cristiana, algunos que habían sido torturados, que le habían sacado los bienes, recordando también a los que habían sido mártires, los que habían sido más valientes se peleaban con los que habían sido más cobardes. Y al Papa Fabián le tocó eso, fue una cosa bastante dura, y él trató de reconciliarlos a todos. Fíjense, atender la necesidad del otro, también cuando es una necesidad psicológica, como es esto de que algunos se sentían como más dignos porque eran más fuertes y otros más despreciables porque eran más débiles, ¿no es cierto? Sebastián, que era militar, acompañaba, y él muchas veces ocultaba el ser cristiano hasta que lo denunciaron y no lo negó, precisamente para ayudar a la gente que estaba en ese trance. Dos santos que por distintos motivos se unen en el mismo amor a Cristo, en los dos estar dispuesto a dar la vida por Jesús, no renegar de la fe, pero también teniendo la comprensión con el débil, como nos enseña la carta a los Hebreos, los primeros capítulos que leíamos, que tenemos un sumo sacerdote capaz de comprenderlo, capaz de tener misericordia, porque él también experimentó la fragilidad. Por supuesto que no el pecado, pero sí la fragilidad y la limitación de la naturaleza humana. Hoy tenemos a Santa Inés, esta jovencita más o menos entre 11 y 12 años, que se consagró a Cristo como esposo en la primera hora de la fe, y la quisieron corromper mandándola a un lupanar que estaría donde está actualmente la Plaza Navona, donde está precisamente la iglesia de Santa Inés en Agone, y después, como no pudieron corromperla, terminaron martirizándola, y su culto se extendió por toda Roma. Por eso está en la plegaria eucarística número 1, se la menciona precisamente por la gran devoción, y fue inspiración de otras chicas de su época y de los siglos venideros. Una nena de 12 años que tenía las cosas claras. Y mañana también, para los que viven en España o descienden de españoles, San Vicente, un diácono de Zaragoza, un poquito más tarde que Santa Inés, en el siglo IV, da testimonio de entrega a su pueblo y de entrega a Cristo también por el martirio. Vamos a pedir al Señor que nos haga fuertes y que nos haga acompañar a todos en el camino de la fe, para que hagamos presente ese sacrificio redentor en nuestra vida, aceptándolo y viviéndolo en sus consecuencias. Nos encomendamos a ellos, a estos santos, pedimos por nuestra comunidad, la comunidad religiosa de esta casa, mi comunidad parroquial, pedimos por la salud y las necesidades de todos aquellos que se encuentran unidos por vínculos de amistad, de familia, sobre todo por vínculos espirituales, y por aquellos que confían y se ponen en nuestras oraciones. Que así sea.